La traición no llegó como un trueno en el desierto, sino como un susurro húmedo y clandestino en el único lugar que Xochitl consideraba sagrado. Faltaba una semana para su boda, y el aire de su taller olía a tierra mojada y a promesas. Fue un gemido, ajeno al roce de sus manos en la arcilla, lo que la detuvo. Un sonido que se arrastró desde el cuarto trasero, donde guardaba el barro más fino. La luz, una astilla dorada que se colaba por la rendija de la puerta, dibujaba una escena que le robó el aliento y le partió el alma en dos. Allí, sobre los sacos de su tierra, su prometido, Mateo, se hundía en el cuerpo de su propia hermana, Elena. En ese instante, las vasijas de su futuro se hicieron añicos, y el silencio que siguió no fue de paz, sino el de un mundo que se derrumbaba. Si esta historia te toca el corazón, dime desde dónde la escuchas. Xochitl era una mujer hecha de la misma tierra que moldeaba entre sus dedos, una existencia definida por el deber y el silencio. Desde la muerte de su madre, su vida se había convertido en un largo ejercicio de contención, un sacrificio silencioso para criar a Elena, su hermana menor, y para sostener la frágil estructura de un hogar con un padre ausente. Era alfarera. Sus manos, firmes y perpetuamente manchadas de arcilla, daban forma a las vasijas que otros llenaban de vida, de celebraciones y de futuros que a ella le eran ajenos. Observaba el mundo a través del velo de su taller, un santuario donde el barro obedecía a su voluntad, pero fuera de él, su propia voluntad se disolvía en las necesidades de los demás. Era la guardiana, el pilar, la sombra que permitía que otros brillaran. Su apariencia era un reflejo de su alma terrenal, desprovista de artificios. Una larga trenza negra, pesada como una promesa incumplida, caía sobre su espalda. Sus ojos, oscuros y profundos, rara vez traicionaban la tormenta que se agitaba en su interior, un mar de sueños renunciados por criar a una hermana que la miraba con una gratitud envenenada de envidia. Se cubría con rebozos tejidos, heredados de su madre, que ocultaban tanto su figura como la vulnerabilidad que la carcomía por dentro. En el pueblo era, la buena, la decente, un título que le otorgaba un respeto hueco, sin poder real. Su fe era una extraña mezcla, un catolicismo devoto aprendido en la iglesia, y una conexión panteísta con la tierra, la única entidad que nunca la había juzgado, y que ahora sentía profanada. El pueblo era un personaje más en su tragedia, un semidesierto de Zacatecas suspendido a finales de los 60, donde el polvo se aferraba a todo, y el sol castigaba sin piedad. Un lugar árido y asfixiante, donde las tradiciones patriarcales eran ley, y el honor de una mujer, un bien público y frágil. El aire mismo parecía denso, cargado con el juicio silencioso de los vecinos, un murmullo constante que se colaba por las rendijas de su soledad. Las heridas de viejas guerras aún supuraban en la memoria de los ancianos, y la autoridad moral de la Iglesia era absoluta, un yugo que ahora la aplastaba con consejos de perdón y silencio. Este paisaje implacable no era solo un telón de fondo, era el espejo de su abandono, un desierto exterior que reflejaba la aridez de su alma rota. La noticia de la boda cancelada se había esparcido no como un rumor, sino como una plaga silenciosa que infectaba el aire. Cada salida de su taller era un calvario. El mercado, antes un lugar de rutinas familiares, se convirtió en un escenario de juicio mudo. Las mujeres detenían sus conversaciones al verla pasar, sus rebozos cubriendo sonrisas crueles, sus ojos siguiéndola como buitres sobre una presa moribunda. Los hombres bajaban la vista, no por respeto, sino para no contaminarse con su vergüenza. El silencio que la rodeaba era más ruidoso que cualquier grito, un vacío denso que la aplastaba contra el polvo de las calles. En su propia casa, el castigo era el mismo. Su padre, un hombre quebrado por la vida, la castigaba con su ausencia presente, un mutismo pétreo que la culpaba por no haber sido suficiente, por haber manchado su apellido. El desierto que la rodeaba era el eco de su alma. Un vasto lienzo de ocres y rojos, donde el sol calcinaba la tierra y el viento aullaba como un alma en pena entre los cactus esqueléticos. Ya no veía la belleza en la dureza del paisaje, solo un reflejo de su propia aridez, de su aislamiento. La familia de Mateo, los caciques del pueblo, se movían con una arrogancia que era una bofetada constante. Pasaban a su lado en sus carruajes, levantando nubes de polvo que la cubrían de pies a cabeza, sin dirigirle una sola mirada. Para ellos, ella ya no existía, era una mancha borrada del mapa de su conveniencia. El calor era asfixiante,
el aire pesado con el olor a tierra seca y a honor perdido, un entorno que no ofrecía consuelo, solo la confirmación de su abandono. Fue en una de esas noches sin luna, cuando el desierto se tragaba la luz y solo devolvía un silencio denso y frío, que una sombra se desprendió de las otras sombras en la puerta de su taller. Xochitl no la oyó llegar. Estaba sentada en el suelo de tierra apisonada, con la espalda contra la pared fría, los restos de una vasija rota esparcidos a su alrededor, como los huesos de un animal sacrificado. El hombre que entró no hizo ruido, sus botas gastadas apenas levantaron polvo. Llevaba el rostro marcado por una cicatriz que le cruzaba la ceja, un recuerdo de la violencia que ella misma había limpiado años atrás. Damián. El bandolero. No la miró con lástima, sino con un reconocimiento feroz, el de una bestia herida que reconoce a otra. Su presencia no profanó el taller, sino que le devolvió un pulso olvidado, un calor peligroso que se extendió por la habitación como una promesa de incendio. Él se agachó frente a ella, no tan cerca como para invadirla, pero lo suficiente para que ella viera el fuego que ardía en sus ojos oscuros. Su voz era áspera, como la arena arrastrada por el viento. No habló de amor ni de consuelo, habló de deudas. Le contó cómo la familia de Mateo le había robado sus tierras, su nombre, su futuro, igual que le habían robado a ella su honor. No le ofreció un hombro sobre el que llorar, le ofreció un arma. La palabra venganza salió de su boca no como un pecado, sino como una oración, un rezo a un Dios más antiguo y justo que el que predicaba el cura desde el púlpito. Xochitl levantó la vista, miró sus propias manos, cubiertas del polvo de la arcilla, las manos de una creadora, y por primera vez, imaginó lo que podrían hacer si aprendieran a destruir. La elección pendía en el aire, pesada y terrible, la sumisión que la mataba lentamente o la rebelión que podría aniquilarla de un solo golpe. Damián no se movió. Su quietud era la de un depredador, una energía contenida que vibraba en el aire del taller, cargándolo de un olor a pólvora y a desierto abierto. Xochitl lo observó desde el suelo, estudiando los detalles que la noche apenas dejaba entrever. El cuero gastado de su cartuchera, la forma en que su mano descansaba sobre la empuñadura de un cuchillo sin nerviosismo, como una extensión de su propio cuerpo. La cicatriz sobre su ceja no era solo una marca, era una historia de violencia que él llevaba sin vergüenza, un mapa de la brutalidad del mundo que ella solo había intuido. Él no era como los hombres del pueblo, pulcros en su hipocresía. Damián era la verdad descarnada, una criatura forjada en la misma aridez que ahora la ahogaba a ella. El miedo que sintió no era hacia él, sino hacia la parte de sí misma que respondía a su llamado, una bestia dormida que despertaba con el eco de su promesa salvaje. Él extendió una mano, no para ayudarla a levantarse, sino para mostrarle la palma, surcada de callos y cicatrices propias, las de un hombre que se aferraba a la vida con las uñas. No había suavidad en ese gesto, solo una invitación a una realidad paralela, un mundo regido por leyes más antiguas que las de Dios y los hombres. Ellos te quitaron el aire para respirar, murmuró, su voz un eco de la propia asfixia de Xochitl. Yo te ofrezco el horizonte. La palabra horizonte resonó en el taller, vasta y aterradora. Significaba dejar atrás el torno, la arcilla, el rebozo de su madre, y el peso de su buen nombre. Significaba cabalgar hacia la nada, convertida en la cómplice de un forajido, en una sombra más del desierto. Levantó la vista, sus ojos oscuros encontraron los de él, y en ese cruce de miradas, la alfarera murió un poco para dejar nacer a la mujer de piedra. Los primeros días en el desierto fueron una colisión de dos silencios. El de ella, un abismo de dolor y orgullo herido. El de él, la quietud, tensa de un animal salvaje. Damián intentó enseñarle las leyes de su mundo, a leer las huellas en la arena, a distinguir el silbido del viento que anunciaba una tormenta, a moverse sin ser vista. Pero Xochitl se resistía. Sus manos, acostumbradas a la caricia dócil de la arcilla, se sentían torpes y extrañas al tocar la culata de un rifle, la piel áspera de las riendas, el filo frío de una navaja. Cada gesto de él era una orden pragmática, cada respuesta de ella, un mutismo cargado de resentimiento. No hablaban. El aire entre ellos vibraba con lo no dicho, con el roce de sus pasados incompatibles. Una mañana, encontró junto a su manta un nopal curado, sin espinas, su pulpa roja y jugosa brillando bajo el sol.
Un gesto mudo, una ofrenda de supervivencia que ella aceptó sin mirarlo. Una noche, junto al fuego parpadeante que arrojaba sombras danzantes sobre las rocas, la quietud se rompió. Damián limpiaba su pistola con una concentración casi religiosa, el aceite y el metal brillando bajo la luz anaranjada. Xochitl, sentada a una distancia prudente, remendaba una rotura en la camisa de él con la aguja que siempre llevaba en su costurero, sus dedos moviéndose con una destreza ancestral. De repente, un espasmo sacudió el cuerpo de Damián. Un gemido ahogado, escapado de un sueño violento, cortó el aire. Xochitl no levantó la vista, no preguntó. Siguió cosiendo, su ritmo constante y sereno se convirtió en un ancla en la oscuridad. Él se despertó de golpe, la vio allí, una silueta tranquila en medio de su tormenta interna. La miró por un instante, el bandolero despojado de su armadura, y luego apartó la vista, avergonzado de esa fisura en su alma. El silencio que volvió era diferente, tejido con un nuevo hilo de vulnerabilidad compartida. Seguían el rastro de los hombres de Mateo cerca de un cañón que cortaba la tierra como una cicatriz. Damián le señaló una formación rocosa, un punto de referencia, y la memoria la golpeó con la fuerza de un látigo. Allí, bajo esa misma sombra, Mateo le había jurado amor eterno, un recuerdo que ahora era veneno. Sus rodillas flaquearon, su respiración se atascó en su garganta. Damián se detuvo. No dijo nada. Esperó a que el temblor pasara y entonces, sin mirarla, le tendió su cuchillo, con la empuñadura de hueso gastada por su mano. El miedo pesa menos cuando las manos están ocupadas, dijo, su voz ronca. Ella lo tomó. El peso frío y letal del acero fue un ancla, una realidad tangible contra el fantasma del pasado. Metió la mano en su bolsillo, sacó la pequeña medalla de Santa Bárbara que le dio su madre, y se la puso a él en la palma. Un pacto silencioso. Su fe por su furia. La lluvia lo sorprendió en campo abierto, una cortina helada y violenta que borraba el horizonte y convertía el polvo en un lodo espeso. Se refugiaron bajo el saliente de una roca. El espacio era tan reducido que sus cuerpos se rozaban, compartiendo un calor precario contra el frío del aguacero. El agua le lavó el rostro, revelando la palidez de su piel, las ojeras oscuras bajo sus ojos. Su trenza, empapada y pesada como una soga mojada, goteaba sobre el hombro de Damián. Él no se apartó. En un gesto que rompió el guión de su brutalidad, extendió la mano y con una delicadeza inesperada, escurrió el agua del final de la trenza. El contacto fue breve, casi accidental, pero detuvo el tiempo. Sus miradas se encontraron y por primera vez, no se apartaron. No era deseo, era un reconocimiento profundo y estremecedor, el de dos náufragos encontrando tierra firme en la mirada del otro. El desierto la despojó de la mujer que era para esculpir una nueva. Su piel, antes resguardada en la penumbra del taller, se curtió bajo el sol implacable, adquiriendo el tono dorado y resistente de la tierra seca. Ya no caminaba con la cabeza gacha, el peso de la vergüenza encorvando sus hombros. Ahora, su espalda estaba recta, sus pasos eran firmes y silenciosos, aprendidos del sigilo de los coyotes. El rebozo de su madre dejó de ser un escondite para su dolor, y se convirtió en una herramienta, un escudo contra el sol, una cuerda improvisada, un vendaje. Sus manos, aunque seguían siendo las de una artesana, habían aprendido un nuevo lenguaje, el del cuero de las riendas, y la madera de la culata del rifle. Su voz, cuando emergía, era grave y parca, pero resonaba con una autoridad que el propio Damián, sin saberlo, había empezado a obedecer. La transformación se hizo carne en un atardecer rojizo, cuando se toparon con un grupo de pastores que bajaban al valle. Los hombres se detuvieron, sus rostros una mezcla de miedo y curiosidad al ver al bandolero. Pero sus ojos se fijaron en ella. Xochitl no apartó la mirada. La sostuvo, serena e inescrutable, y los pastores fueron los primeros en bajar la suya. Un gesto de respeto involuntario hacia una fuerza que no comprendían. Más tarde, mientras Damián trazaba en la arena el plan para una emboscada, ella posó un dedo sobre el mapa improvisado. No, dijo, su voz tranquila pero firme. Nos verán desde las alturas, hay una ruta mejor. Señaló un barranco oculto, una senda que solo alguien que lee la tierra como un libro abierto podría conocer. Damián la estudió, vio la lógica en sus ojos, y asintió. La mujer de barro se había convertido en piedra. El día de la boda de Mateo y Elena,
El sol caía a plomo sobre la plaza, blanqueando las paredes de la iglesia, y haciendo brillar el vestido de seda de la novia como una burla. La música de los mariachis sonaba estridente, una fanfarria para la traición. Xochitl no estaba escondida. Estaba allí, de pie junto a la fuente seca, envuelta en su rebozo oscuro, una estatua de sal en mitad de la celebración. Y entonces el plan de Damián se desplegó no con el estruendo de los disparos, sino con el susurro mortal del papel. Sus hombres, vestidos de campesinos, repartieron los documentos que ella había señalado. Escrituras falsas, libros de cuentas amañados, testimonios de deudas impagables. La música se detuvo. El padre de Mateo, el cacique, palideció mientras los murmullos se convertían en un rugido de acusaciones. La verdad, afilada y certera, destripó su honor en público, una venganza más cruel que cualquier bala. El caos fue instantáneo, un remolino de pánico y furia que devoró la fiesta. En medio del tumulto, mientras los primeros gritos anunciaban la llegada de los rurales, Damián emergió de entre la multitud. Su caballo, negro y nervioso, piafaba sobre las baldosas. No dijo nada. Le tendió la mano, la misma mano callosa que le había ofrecido un horizonte en la oscuridad de su taller. Xochitl levantó la vista. Vio por última vez el rostro de su padre, una máscara de vergüenza. El de su hermana, desfigurado por el miedo. Las caras de quienes la habían condenado con su silencio. Sin dudar, tomó la mano de Damián. El cuero de las riendas era ahora su única certeza. Montó detrás de él, sintiendo el calor de su espalda contra su pecho, y juntos galoparon hacia el desierto, dejando atrás un pueblo en llamas y una vida hecha cenizas. Cabalgaron hasta que el mundo que habían dejado atrás no fue más que un recuerdo de polvo y fuego en el horizonte. Se detuvieron en la cima de una meseta, justo cuando el primer filo de luz sangraba sobre el desierto, tiñendo las rocas de un color púrpura y prometedor. Xochitl desmontó, sus botas firmes sobre la tierra que ahora era su único hogar. Sin una palabra, Damián le tendió su cuchillo, la hoja brillando con el alba. Ella lo tomó, y, con un movimiento resuelto, cortó la larga trenza negra que había sido el ancla de su antigua vida, el peso de su vergüenza. La dejó caer al suelo, un sacrificio a los vientos que barrieron el último vestigio de la mujer de barro. Con el cuello desnudo y el rostro vuelto hacia el sol naciente, respiró por primera vez el aire de su propia libertad. Él no la tocó. Solo recogió la trenza del suelo y la guardó en su alforja, un tesoro silencioso de la mujer que había sido y un juramento a la que acababa de nacer. El sol subió un poco más, borrando las últimas sombras, y por primera vez en mucho tiempo, el desierto no pareció un enemigo, sino un lienzo en blanco. Un lugar sin nombre y sin memoria, donde dos almas proscritas podían empezar a dibujar un mapa propio, con la brújula rota de sus corazones heridos. En el aire limpio de la mañana, no había promesas de felicidad, solo la certeza cruda y hermosa de la supervivencia. La leyenda de la alfarera y el bandolero apenas comenzaba, susurrada por el viento entre los cañones. ¿Y tú, habrías tenido el valor de quemar tu mundo para salvar tu alma?